una sociedad que le inyecte el elemento de inteligencia práctica, pragmática. Yo creo que eso es lo que usted nos ha hecho un jamaquión aquí a este Senado, y se lo agradezco, de que tenemos que inyectarle ese elemento de inteligencia, de pragmatismo, de estar en la calle, de eso mismo que usted está haciendo. Y lo que le pido, se lo pediría, es que yo sé que usted es muy vocal, que sea más vocal todavía en estos días, mientras se está discutiendo estos temas, porque he oído tanta demagogia, he oído tanta mentira, he oído tanta demonización, he oído tanto comentario absurdo sobre las motivaciones detrás del senador Pereira y de otros que están trabajando junto a él. Yo, de hecho, oí esta mañana uno en particular de un expresidente del Senado que me parece que fue horrible, porque yo creo que reducen la capacidad del ser humano a debatir y a tener diferencias a una simple demagogia, un comentario demagógico, y no realmente perdemos las oportunidades que tenemos de hacer lo que está haciendo Portugal. Perdemos la oportunidad que estamos teniendo de hacer lo que está haciendo Colorado, Nueva York. Ellos han pensado esto mucho y nosotros no es que no lo pensemos y que lo copiemos, yo no he dicho eso. Yo digo, vamos a aprender, vamos a tener el beneficio, como dice usted, de qué han logrado ellos. Y una cosa, senador, los países y los estados que lo han pensado, yo quiero que se tome en consideración que lo han pensado grupos científicos, no han sido grupos nada más que de activistas que están en el son de cruzada, sino que aquí ha habido estudios como para llenar este recinto de un lado y del otro, ¿no? Y yo creo que es bien importante que mantengamos la discusión precisamente en ese plano, porque de ninguna manera el planteamiento que yo presento ante este honorable Senado es un permiso para que nos olvidemos de la prevención primaria. Yo soy un salubrista. Yo pienso que al revés, todas nuestras fuerzas deben de ir encaminadas a provocar las mejores condiciones de vida para que nadie tenga que pensar en alterar sus emociones para poder sobrevivir. Pero la realidad es otra. La realidad es que hay niños y niñas que han sido abandonados, hay niños y niñas que no jamás, por más plástico que tengan en la reforma, tendrán la oportunidad de ver un profesional que necesitan, porque los han dejado abandonados y abandonadas, y es precisamente las fuerzas negativas de la sociedad las que asumen un tipo de relación parental. Yo creo que el creer que nosotros somos menos que nadie y que no tenemos el derecho a discutir esto en un plano civilizado, científico, respetuoso y considerado, y que utilizar como referencia países, no son 25 paisitos por ahí, o sea, son 25 países que cada uno de ellos los utilizamos todo el tiempo como referencia para otras cosas. Aquí se habla, a mí me da gracia porque a veces yo escucho en lugares donde se reúnen muchos médicos, ¿verdad? Y hablan de Finlandia, y hablan de Noruega, y hablan de todos estos lugares con tanta admiración, y sin embargo cuando se trata de un tema que toca su idea conservadora de la vida, no pueden entonces trascender y mirar el sufrimiento de una madre y de un padre que tiene que llegar a forense a identificar a su hija o a su hijo que iba para un centro comercial y de momento se vio envuelto en una batalla de una balacera. ¿Y sabe por qué se ve envuelta? Porque los puntos más económicamente factibles son los de marihuana. Mientras el Estado se rehúse a reconocer que la clandestinidad es el alimento, el nutriente principal de esa prosperidad, entonces nosotros estamos de alguna forma, directa e indirecta, siendo cómplices de la misma. Déjeme hacerle una sola pregunta. Si se aprobara este proyecto con las enmiendas que usted ha sugerido, de aprobarse este proyecto, dele hacia adelante 24 meses o 36, sin obviamente pretender que usted tenga una bola de cristal al frente,
¿Qué usted ve en el panorama 36 meses después de haberse aprobado este proyecto? Pues dentro de 3 semanas ustedes me van a tener que asignar una vigilancia policíaca para que me defienda, porque los dueños de puntos de drogas ilegales van a estar en contra mía. Y van a pensar que yo les destruí, y el senador creo que tendrá que encerrarse aquí un tiempo. Pero yo sí veo una disminución sensible a ese tráfico, porque empezamos a soltar esa olla de presión. Aquí hay todo un mercado que ha ganado presión mercadeable a base de la clandestinidad. En la medida en que el prohibicionismo marca la pauta en que se da esa actividad y esa dinámica, en esa misma medida se fortalece ese negocio. En la medida en que nosotros soltamos eso, entonces vamos entonces logrando que pierda la fuerza, ¿no? Nadie hace una guerra por comprar sodas. No ha habido una guerra entre los que venden ron. No existen por ahí en las avenidas a ver quién se dispara por tener un punto de cerveza. Pero sí sabemos que hay montones de muertos, mientras que en cualquier estado, nada más pensemos en esto, se maravillan porque cerraron el año con 70 muertes violentas. Nosotros vamos por 900 y 1000 y todavía hemos cotidianizado la violencia. Yo me reuní ayer con las personas, con líderes del G8 en Las Monjas, Parada 27, y yo escuchaba a cada uno de los líderes cómo empezaron a integrar en su cotidianidad la presencia de la violencia como eso es muy peligroso. Es muy peligroso, pero es bastante fácil sentarse aquí cuando uno se monta en su buen carro y entra a su condominio de control de acceso y no tiene más absolutamente ninguna otra cosa que matice su realidad. Pero otra cosa es para el 80% de la población que está a expensas de cualquier cosa, ¿no? Entonces, recuerdo nada más que una señora, senador, que decía, bueno, yo estoy menos preocupada porque el tiroteo empieza después de las 2 de la tarde. La otra señora le dice, bueno, yo estoy un poco más tranquila porque en ese lugar donde antes mataban, ahora están tiroteando a las piernas. Eso es lo que queremos. Yo me pregunto si hay una respuesta psiquiátrica para eso, ¿no? Entonces, bueno, si eso es lo que queremos, allá nosotros con nuestra conciencia, ¿verdad? Como he dicho y he escrito en otros lugares, si uno puede trabajar con su conciencia, pues entonces váyase y coja un chopper y haga sus compras. Pero si uno no puede, tiene que ir a la parte de los obituarios y entonces comenzar a pensar que la muerte no debe de ser parte de nuestra cotidianidad. Y el narcotráfico desinflado, en el caso de marihuana, 36 meses después, vamos a ver vamos a celebrar algo que ya lo están celebrando 25 países y lo están celebrando 30 estados y nosotros no queremos celebrarlo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la senadora Santiago. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al doctor Vargas Vidot. Gracias. Yo creo que estas vistas han permitido que se haga claro un consenso aún en personas que tienen distintas visiones sobre el proyecto del Senado que estamos considerando. Y ese consenso es que la cárcel, con los $40,000 que le cuesta anualmente al Tesoro Público, con los riesgos que representa de infección de hepatitis o VIH, con la imposibilidad de garantizar la rehabilitación, con la posibilidad sí muy real de que se abra esa puerta giratoria de la reincidencia, no es la respuesta. No lo es. En eso yo creo que hay un consenso muy amplio. La pregunta, y se lo planteaba anteriormente al Colegio de Médicos, es cómo manejamos la posibilidad de despenalizar la tenencia, la posesión de cualquier sustancia actualmente ilegal con las estructuras de adquisición y de distribución. Usted menciona como un elemento importantísimo que le falta al proyecto
un sistema similar al adoptado en Uruguay, en que el Estado asumió la plantación, cultivo y cosecha, y así como la industrialización y expendio del cannabis, o la posibilidad de que las personas tengan sus plantaciones particulares. Eso no está contemplado ahora mismo. Yo no veo previsible el que se incluya, no sé si es parte de la disposición de la comisión o del presidente, pero hasta ahora eso no está planteado. Eso quiere decir que de aprobarse el 517 como está, la gente tiene que ir a comprar al punto. Sí. Sí. La pregunta entonces es, si se debe fomentar a la despenalización en ausencia de unas medidas como las que usted presenta, que proveerían un control distinto de la producción y distribución. La medida es tan importante, senadora, para mí, que debemos de ser absolutamente prudentes y sabios y de acompañarla con toda la infraestructura necesaria para que no la saboteemos desde que nace. Cuando el doctor mencionaba que una tercera parte de las personas que consumen va a tener una psicosis, el doctor que estaba aquí, bueno, me imagino que con la marihuana, en la forma en que se vende en Puerto Rico, en la forma en que se cultiva, el disparate que se vende por ahí, sí pudiera provocar no solamente psicosis, puede provocar cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, si se le incluye entonces a la pieza legislativa esa parte formal, ese instituto, si se quiere, en donde se regula todo, entonces yo creo que primero estaríamos atacando directamente el mercado subterráneo, pero a la misma vez estaríamos brindándole la oportunidad a que las personas que habrán de consumir no estén consumiendo algo que les anticipe esa psicosis. ¿Y si no se le incluyera? Y si como no está incluido, ¿cuál es su recomendación? Yo no estoy a favor de la medida como está. Me parece importante que sufra esas enmiendas, porque creo que uno de los valores que yo le veo importantísimos a la medida del senador es que provocó la discusión seria, logró que saliéramos del tumulto y de la discusión dogmática, ¿verdad? Y entonces entráramos en una discusión seria y nos diéramos cuenta que una persona que fuma marihuana para usos recreativos no es un cafre, es una persona completa y normal y corriente, y que cantidades extraordinarias de puertorriqueños y puertorriqueñas lo hacen todo el tiempo, solo que tienen que arriesgarse a tener que llegar al punto, exponerse a una marihuana mala y exponerse a daños en su salud. Si esa parte se resolviera, yo creo que entonces la pieza sería importante. Y cabe señalar que posiblemente hacer una fila en obras públicas para conseguir un duplicado de la licencia podría también provocar una tercera parte de la gente ahí una psicosis. Muchas gracias. Eso son travesuras, ¿verdad? Pero gracias. Ok, muy bien. Obviamente para la paz mental de la senadora, nosotros estamos aquí para encontrar la mejor pieza legislativa posible en esta preocupación. Así que vamos a considerar y yo diría que a implementar ciertamente algunas de las sugerencias que hace el doctor Vargas Vidal, porque en verdad es una voz extraordinaria en esto. De hecho, yo tengo unas cuantas, 2 o 3 preguntas al respecto de las recomendaciones que él hace. Así que las consideraremos, como dicen en Castilla, in due course. El senador Nieves. Doctor, buenas tardes y gracias por siempre estar disponible para ayudar al país. Doctor, en su ponencia y en sus comentarios anteriores a la ponencia, podemos, si acaso, dialogar brevemente sobre este tema, pero a mí me parece, y yo creo que es parte del ánimo de esta medida, ¿no?
que la guerra contra las drogas se perdió hace tiempo. Sí. Y el mismo enfoque del tema de las drogas como una guerra, y usted lo plantea al principio, esto es una guerra contra la ciudadanía, realmente. ¿Le parece a usted que esta medida que estamos discutiendo hoy podría ser un primer paso dentro de una discusión más racional del tema de las drogas en nuestra sociedad? Sí, qué bueno, de verdad que agradezco esa pregunta, porque me parece también importante considerar que así como ha pasado y se ha planteado en Portugal, porque tampoco es que le demos aquí características divinas a todo, ¿no? En realidad no existe ningún modelo que sea perfecto, porque los seres humanos somos tan diferentes y diversos, ¿no? Yo creo que debe de ser, el Senado, toda la legislatura debe de considerar que ya planteándose esto como un pie forzado, como el primer paso hacia otras cosas, debe de tomar en consideración que Puerto Rico amerita sí ya un plan nacional de drogas. Nosotros en Iniciativa Comunitaria estuvimos 1 año y medio trabajando, unos 13, 14 profesionales, para presentar ese plan nacional de drogas. De momento vinieron las elecciones y entonces todo se quedó en nada, pero yo creo que debe ser parte. Si no es parte, yo creo que entonces en el futuro vamos a ver consecuencias negativas, porque en todos los países donde se ha tenido éxito, no se ha tenido éxito por una sola medida, se ha tenido éxito claro, porque se ha elaborado dentro de un conjunto integrativo de medidas que tocan la rama judicial, que tocan las fuerzas de la policía, que tocan la ciudadanía en general. La política de los 4 pilares, por ejemplo, en Suiza, es una política que insiste intensamente en la prevención primaria, y hay todo un pilar que se basa en prevención primaria y en reducción de daño. Lo contrario ha pasado. Nosotros hemos recibido cada año menos dinero para intercambio de jeringuillas, mientras que en el pasado nosotros intercambiábamos sobre 1 millón de jeringuillas cada año y lográbamos disminuir el contagio en un 26% constante. Ahora nosotros recibimos quizá dinero para hacer intercambio en 150,000 al año. Eso es un vicio político. Eso es lo que se debe de combatir. Yo creo que eso es lo que destruye a la sociedad, la inconsistencia nuestra en asumir medidas y provocar un continuo de cuidado y verlas dentro de un plan lineal a largo plazo y no como el espectáculo de un día. Yo pienso que esta medida es importante, pero la veo como un primer paso, y me parece que nadie debe de eximirse de la responsabilidad de empezar a elaborar todos aquellos elementos que van a nutrir las posibilidades de un gran plan. De hecho, cuando se plantea en la Cámara sobre la medida sobre el uso de la marihuana médica, que a veces yo he visto como que se ha tratado de polarizar las fuerzas como si fueran 2 medidas que son contrarias una a la otra. No lo son. En un buen plan, que de hecho un plan no es una paginita, este es el plan de Portugal. Estamos hablando de que un buen plan analiza, anticipa y participa en todo lo concerniente al problema que están abordando. Y cuando aquí hablan de salubrismo, que a veces yo me pongo a pensar si la persona que está hablando de salud pública sabe lo que está diciendo, porque aquí a cualquiera le pone el apellido de salubrista a cualquier cosa, ¿verdad? Pues un plan salubrista es un plan que tiene una participación activa de la ciudadanía, no solamente en la definición de la problemática, sino también en la definición de las soluciones para esa problemática. Y es un plan cíclico en donde se reanalizan los resultados para volver nuevamente a reconstruir el modelo. Yo no sé cómo podríamos trabajar esto frente a las aseguradoras, que para mí han sido una maldición para todo el plan que tiene que ver con drogas. Por ejemplo, nosotros el programa nuestro Pitirre, que es un ejemplo excelente de lo que es una unidad central de admisiones,
el principio de un plan de intervención, de prevención secundaria, de intervención directa, ha sido abatido porque la aseguradora decide no reconocer ningún tipo de facturación que se genere de allí, que no sea la curación de úlceras, como si fuéramos invisibles. Pues ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se atreve a esto? Muchos profesionales vienen aquí y ocupan este asiento cuando les pica el bolsillo, pero la realidad es que hay cantidad de personas. Cada vez que nosotros llegamos a nuestra clínica, hay montones de personas esperando, tocando las puertas, desesperadas, porque lo que es el menú que tiene el Estado no le funciona. Así que obviamente, senador, es bien importante que consideremos que esto debe ser parte integral de un todo. Lo último que voy a comentar, doctor, y gracias por su respuesta, yo creo que si algo bueno ha estado haciendo este Senado es que estamos enfrentando unos temas, y ya los hemos enfrentado en el pasado y los continuaremos enfrentando, que el país necesita discutir, y no solamente discutir, sino que actuar, como espero cuando aprobemos esta medida eventualmente. Y yo creo que al país le hace daño cierto conservadurismo inútil en ciertos temas, porque aquí todo el mundo como que dice, hay un gran problema de drogas, por ejemplo, pero entonces cuando se empieza a hablar de distintos mecanismos para trabajar, no lo toque. Y bueno, creo que hay que romper con los esquemas, romper con políticas fallidas de 40 o 45 años, discutirlo de manera seria, racional, sin mitos, sin junk science, o sea, atenderlo y con mucha más humanidad. Así que nada, le agradezco pues su intervención y su trabajo diario por la gente. Gracias. De hecho, senador, yo pienso que el país se fortalece con la divergencia, ¿no? Claro. Me parece importante que nosotros consideremos que toda persona que viene aquí, aun cuando yo puedo diferir, la realidad es que yo he escuchado cosas que son importantes retener y que vienen de personas que tienen una genuina agenda humanitaria y que piensan que la vida, pues nada, yo puedo decir que estoy honestamente equivocado o honestamente acertado, pero de verdad yo quiero este país y me da trabajo todas las noches irme a acostar pensando en que tenemos todas las carreteras llenas de un peaje urbano que pudimos haber evitado y que tenemos todavía el momentum como para, como usted dice, empezar a llenar este recinto de discusiones que no sean triviales, sino discusiones serias, abordando problemas peliagudos que en otras circunstancias han sido originadas de asuntos inconfesables y asumiéndolos con gallardía, ¿verdad? Y lo que se trata es de que todo el mundo aporte. Al final no es mi plan, y yo estoy seguro que ni siquiera es el plan del senador Pereira el que va a prevalecer, sino yo creo que lo que va a prevalecer es la opinión nutrida por toda la gente que de buena voluntad viene a aportar algo para que ese plan sea mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Nieves. El senador Cirilo Tirado. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días. Doctor, usted nos plantea en su ponencia que hay 25 países que han legalizado el uso, 15 estados que han despenalizado el uso y 32 estados que han tolerado el uso en alguna forma. ¿Qué diferencia tangible ha habido en el comportamiento de la sociedad entre los países que han legalizado versus los estados que han despenalizado? Lo que pasa es que la diferencia es cambiar conducta es bien difícil. Es casi imposible en algunos lugares. Entonces la diferencia es una diferencia transicional. Lo que quiere decir es que en los lugares donde se ha logrado desarrollar algún dispositivo o alguna disposición para ir tolerando esa medida, son estados y países que se dirigen luego finalmente a llegar a una medida mucho más amplia. Es decir, que no se compara, porque los estados que todavía no han llegado a una conclusión como Colorado y Washington
es porque están en sus etapas transicionales y esas etapas son muy saludables porque son etapas de reflexión y de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, un ejemplo bien bueno es Suiza, donde cada cierto tiempo se ratifica por votación general el plan de drogas del país. El gobierno federal de Suiza se atreve a exponer que el plan sea cada vez ratificado por la misma población y grupos de ciudadanos, inclusive allá en una democracia que es directa, se atreven, ¿no?, a levantar algún tipo de argumento que invoque a una nueva reconsideración del plan y siempre gana. Pero en todos hay un elemento importante. Se ha desinflado el punto y se ha desinflado la guerra contra las drogas, se ha desinflado las muertes. En todas se ve eso como una constante. Vamos al asunto económico que usted plantea. Mi pregunta, la despenalización, en este caso, que es lo que propone el proyecto del senador Pereira, ¿va a disminuir la demanda, va a atacar la oferta de la marihuana en el punto? La demanda, nosotros no tenemos punto referencial para la demanda porque es clandestina. No podemos asumirla que no sea en estimados. La demanda lo que va a hacer es que va a dejar de ser clandestina, ¿no? La persona que requiere no se va a exponer a un mal mayor, que es obviamente la encarcelación o obviamente no hay estadísticas para comprar ahora, pero sí es obvio que utilizando algunos planteamientos que he puesto con nombre y apellido en mi ponencia, que en lugares donde se ha tabulado el dato y se compara, por ejemplo, Australia, la cantidad de personas que utilizan es mucho menor en el caso de los menores que los Estados Unidos. Hay lugares en Estados Unidos donde se plantea que es el 37% versus el 17% en otros países y no ha subido, ¿no? Vamos a ponerlo en una forma más coloquial. Aquí abren un restaurante en Plaza Las Américas que vende el mismo postre que lo pueden vender en cualquier sitio y la gente se mata por llegar allá adentro y hace unas filas interminables hasta que deja de ser una novedad, ¿no? Entonces, pues me imagino yo que en algún momento la medida, como ha pasado en todos los países, puede lograr que alguna persona pueda repensar, eso es tan malo, pero yo creo que eso es saludable en términos de salud pública. Ninguna medida de cambio de conducta o de cambio de estrategia salubrista debe de descansar sobre el miedo, ni sobre la demonización irracional de un elemento. Uno no se debe meter, uno debe tener cuidado con un río, no porque hay lagartos que lo van a picar. Uno tiene que tener prudencia en un río por las corrientes que corren, por todo lo que es real. Y yo creo que se va a desinflar todos los mitos alrededor de la marihuana. La otra pregunta ya a nivel de la experiencia suya en la calle, con el trabajo que usted realiza. Una onza de marihuana, ¿cuántos pitillos de cigarrillo yo puedo hacer con ella? Bueno, depende de cuán experto usted sea enrolando. Por eso le digo, yo de eso no sé, yo no sé si usted sabe de eso. Si una persona si la persona es bastante generosa consigo misma, pues puede estar hablando de 50 o 60, lo que sería un leño en la calle. Le hago la pregunta, sí, porque sí. Fíjese lo que se está hablando. Ajá. Despenalizar. O sea, que si yo te arresto o te intervengo contigo con una onza de marihuana y hay la posibilidad, como usted señala, cuán generoso es la persona en el momento de hacer enrolado. 50
pitillos de marihuana, ¿hay la posibilidad de que pueda ser intervenido con posesión con intención de distribución o venta? La gente va a las bases del ejército aquí y compra cerveza para venderla en cafetines, que es legal. Es ilegal esa acción. Sí, pero o sea fíjese que le estoy preguntando en términos de la despenalización. O sea, es una onza, yo ando con una onza encima, se supone que si se aprueba esta ley, bueno, le voy a decir, no intervengan sí. conmigo en términos, Sí, se lo voy a de contestar. acusación, de que me vayan a acusar. Claro, se lo voy a contestar financieramente. 50 no le van a hacer rico a usted, para nada. No va a lograr comprar un carro, porque esa onza equivale a 28 punto algo gramos. En los lugares más caros del país puede comprarla esa onza en 340 a 500 dólares. Si en los lugares más por ahí lo puedes comprar en 90 a 100 pesos. Lo que quiere decir que por más flaquito que usted pueda hacer el cigarrillo, por llamarle así, ¿verdad? No va a poder conseguir una economía flotante a raíz de eso, y por lo tanto la intervención policíaca es vana, no vale la pena. Sí. Es un delito, sería un delito menor. Dos elementos adicionales que quiero intercambiar con usted. El primero, si despenalizamos el uso de la marihuana con esa cantidad menor de una onza, y hay una prueba de droga para yo poder ser senador, Sí. y me uso yo como ejemplo, hay una prueba de droga en el área mío de trabajo y doy positivo a la marihuana, ¿me penalizarían a mí o hay un estigma hacia mi persona por el hecho de salir positivo? ¿Me crearía problemas? ¿Deberíamos entonces a la misma vez que se despenaliza el uso de la marihuana sacar también de las políticas laborales el uso o el positivo a una prueba de drogas por uso de marihuana del ambiente ese de trabajo? O sea, no debería el patrón penalizarlo si está despenalizado por el uso de una onza. A quien usted le está hablando, yo personalmente creo en que hay suficiente potencial en el ser humano para estar trepado en los sueños más extraordinarios sin necesidad de alterarse con alguna sustancia. Pero esa es mi vida. Lo que sí estoy pensando en que las personas pueden usar y no deben de ir presos por ese tipo por esa razón. Lo que pasa es que si nosotros complicamos esta medida, pienso yo, con elementos laborales junto a ella, yo creo que la cosa se va a poner muy difícil. En ningún país se ha empezado a hacer todo junto, sino que a partir de un primer movimiento se ha empezado a generar una reconsideración de todos los elementos que son tributarios a ese primer movimiento. Y es bien importante también señalar que aún así el patrono tiene el derecho de establecer cuáles son las reglas del juego en cualquier escenario laboral, ¿no? Igual pasa con el alcohol. Hay escenarios laborales en donde específicamente hay un manual que dice que nadie puede entrar a trabajar borracho, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ser un poco más adelante. Me parece que esta medida, para que llegue a donde debe de llegar, debe de ir limpia de esa parte, y luego entonces a partir de ahí, digo, humildemente, yo no soy senador, yo no sé cómo funciona el asunto de allá para allá, de aquí para allá, ¿verdad?
Pero me parece que complicarla de esa forma sería entonces meternos en escenarios muy diversos. Sí, pues por último, y volviendo entonces a la medida, en la práctica, si un agente de orden público interviene con una persona con marihuana, según el Estado de Derecho vigente, lo acusan, va directamente al proceso judicial y se determina pues allá si van por el drug court o no. Pero sí hay un hecho de que le dañan el récord desde el momento en que es culpable Menos la en el drug persona por court. posesión. Es con la excepción del drug court. Entonces, lo otro, no es, si despenalizamos, no va a haber acusación. La pregunta mía que le hago ahora, usted como salubrista, ¿no es mejor buscar alternativas dentro de la despenalización misma que se está planteando, el que la persona se lleve inmediatamente a un programa de orientación o de tratamiento sobre esto? Le voy a contestar algo bien importante que a mí se me olvidó mencionar y gracias por ese pie forzado, ¿verdad? Y es que hoy en día necesariamente no se habla a nivel salubrista de abuso de drogas, ni se habla del uso problemático de drogas al uso no problemático de drogas. Entonces yo creo que es bien importante, partiendo de ahí, que nunca se asuma que una persona que está fumando marihuana es un criminal o es un enfermo, porque hacerlo sería fortalecer el estigma. Tendríamos entonces que ser igualmente severos con el que toma Coca-Cola o el que toma, porque nadie debe ser conocido por lo que consume. Y eso es bien importante considerarlo. El asumir que una persona, porque le encontraron un uso personal, ya está pasando por algún tipo de enfermedad, es pensar que el que bebe el fin de semana porque está viendo un juego está igualmente enfermo y necesita el lunes meterse en un hospital. Pero hay algo bien importante, senador, que quiero compartirle, y es que en el plan de Portugal, ante la caída de las cortes para ese tipo de planteamiento, se creó lo que ellos le llaman las comisiones de disuasión. Las comisiones de disuasión. Y son una alternativa importante que en algún momento podríamos considerarla, no dentro de la ley, pero sí dentro del planteamiento de la rama judicial, ¿verdad? Que esas comisiones de disuasión, cuando identifican que la persona tiene un uso problemático de marihuana, o tiene un uso problemático de alcohol, o tiene un uso problemático de cualquier droga, entonces entra en un curso diferente de acción, que no necesariamente lo lleva a la penalización, pero sí lo lleva directamente al tratamiento, y hay una observación bien directa del tratamiento. Pero cuidado, en el momento que estamos viviendo, se estima que deben de haber como algunos 170,000 personas con problemas severos de adicción en Puerto Rico. Y las últimas veces que nosotros hemos llamado en iniciativa comunitaria a los programas que todavía están abiertos, porque hay una tendencia a cerrar programas últimamente, pues existe muy poca probabilidad de que alguien que, si masivamente todo el mundo desee salir de las drogas, no estamos hablando de marihuana, de las drogas, encuentre cama, ¿no?, para ese tratamiento. O sea que una cosa, la sugerencia mía es no contaminar esta pieza legislativa con cualquier otra cosa, sino que a partir de ahí empecemos entonces a elaborar y a considerar lo que debe ser finalmente un plan nacional. Sí, gracias, doctor. Tengo más preguntas, presidente. Pido que se me excuse algunos minutos. Sí, se podía. Gracias por su participación, senador, pero quisiera un poco para repasar algunas de las cifras que usted usó. La tabla de equivalencia señala que una onza es igual a 28 gramos. Sí. Pues, o sea, lo que estamos hablando al extremo absoluto, si los cigarrillos de marihuana, y es curioso para mí, Ajá. porque en la sala podemos hasta un proceso casi histórico
del desarrollo de esta sustancia, porque cuando yo estaba en la universidad se decía pitillo. Sí. Y desde que empezó esto, pues hoy aprendí que también se le dice porro. Y leño. Leño tampoco lo sabía. O sea que esto es casi como un... bueno, lo tuyo era pitillo también, te estás confesando una cierta edad. Lo que dije, compañero, fue que en Calley le llamaban pitillo en la Bueno. universidad. Yo vengo de Calle. No que lo usaba. No, la confesión a la cual yo me referí fue a la edad, no fue a más nada. Pero bueno, 28 gramos, eso es en efecto, cada cigarrillo de una cajetilla de cigarrillo pesará, qué sé yo, 1,5, 2 gramos, así que estamos hablando de 14, yo no sé cuántos cigarrillos hay en una cajetilla, pero 10. Bueno, pero el que haga un leño como un cigarrillo, en estos momentos es rico y es bastante fuerte, ¿no? Pero hoy en día muchos jóvenes le llaman pitillo a algo muy maceta, muy finito, ¿verdad? O sea, una varilla, ¿verdad? Una varilla, sí. Y Bueno. sí. Vamos a no convertir esto en una clase de lexicografía aquí, Pero senador, le voy a Está decir una curioso. cosa, eso es bien importante porque la traducción, quizás el problema de que nosotros tenemos de los miedos a expresarse nos mantiene en un silencio que automáticamente nos convierte en cómplices. Muy Y bien. el silencio en comunidad es igual a muerte. Entonces yo creo que el hablar esto hay que hablarlo en todas las dimensiones. En la dimensión científica es importante que lo trabajemos, en la dimensión médica, biomédica es importante, en la dimensión salubrista, que es totalmente diferente a la biomédica, y también en la cotidianidad, porque al fin y al cabo quien está en la cárcel por el pitillo o por el leño o por el porro no sabe nada de THC, no sabe nada de los porcentajes ni nada de eso, ¿no? Sí le puedo decir al senador que mientras en el momento en que el Estado pueda regularlo, igual pasa con las bebidas alcohólicas, uno habla de 80 grados prueba y habla de 20 grados prueba, igual que puede hablar de 4.9 porcentaje en las tiendas, en los dispensarios de marihuana en todos los estados, se venden hasta por porcentajes de THC. Así que eso ahora mismo el Estado no tiene ninguna oportunidad de saber absolutamente nada. La gente puede estar fumándose un veneno por ahí y el Estado no tiene ninguna conciencia de lo que está pasando, y estamos condenando a las personas en una planta que ha sido por más años de la historia, ha sido una planta espiritual, y poquísimos años de la historia es que se ha demonizado, la estamos condenando a la cárcel. Muy bien, gracias, señor senador Rivera. Yo tengo un par de preguntas en torno a la ponencia y estoy fundamentalmente de acuerdo con la ponencia en su totalidad. Sí, hay que de alguna manera armar la pieza. Y sabemos cómo, ¿verdad? Porque eso se enmienda, pero armar la pieza legislativa con un método de adquisición. Yo estoy de acuerdo con eso, eso hay que hacerlo. Entonces, también la pieza debe considerar, como usted señala, si describimos material vegetal como material vegetal, en vez de cosa de que después no tengamos la problemática de que se quiera cambiar la definición, ¿verdad?, en algún momento. Y lo dije porque cuando se aprobó la pieza del intercambio de jeringuillas, se exime la jeringuilla de la criminalización y de la pena, pero el cooker no. Entonces tenemos un montón de arrestos de personas en las calles
porque tienen una jeringuilla, no por la que tienen la jeringuilla, sino porque tienen un cooker. Igual señalo que las otras dos consideraciones que usted ilumina en la ponencia también hay que considerarlas seriamente en términos de la definición de la relación entre los mercados. Sí. Yo creo que eso hay que hacerlo también. Así que muchas gracias por su tiempo. Antes de concluir con su presentación, nos queda el Colegio de Trabajadores Sociales, que será próximo. Yo tengo que darle las gracias a usted otra vez por sus consideraciones y esfuerzos para con Puerto Rico. Y quiero decirles a los estudiantes de la Escuela de Medicina de Ponce en su maestría de Salud Pública, me dicen que hay unos cuantos aquí. ¿Quedarán algunos todavía? Quedan muchos. Si tienen que emular a alguien, ya saben a quién emular. Gracias por su esfuerzo en Pitirre, en todo su... Señor presidente, ¿podría hacerle un par de preguntas adicionales al doctor? Seguro. No tienen que ver exactamente con el proyecto, pero es que a preguntas del senador Ruiz, usted mencionó dos cosas que quisiera que abundara en ello. Primero, la reducción de los fondos para la adquisición de jeringuillas para los programas de intercambio. Sí. ¿Se debe a reducción en asignaciones del Departamento de Salud? Eso es lo primero. Y sí. Segundo, ¿qué está haciendo Pitirre entonces con lo que no puede facturarse? La historia de Pitirre en este momento, por la incertidumbre en que se está dando, porque el contrato que se supone que firmáramos en junio ha sido expuesto a todo tipo de monitoría y hasta... O sea, realmente estamos en un momento de gran incertidumbre, porque hasta este momento lo que nos queda dinero es hasta mediados de octubre. Estamos hablando de la posibilidad inmediata de que Pitirre cierre. Puede cerrar. Y nadie hace nada, ¿no? Entonces, nosotros le hemos servido en este año a 930 y pico de personas, que eso es mucho. Y creo que al revés, una pieza como esa, que no es de la administración pasada ni de esta administración, sino es del pueblo, es el resultado del activismo de la comunidad, debe de preservarse y optimizarse. En el caso también del intercambio de jeringuillas, que ha sido un modelo, todos los modelos que aquí se pueden invocar están basados en reducción de daño. Y en todos los países donde se han hecho gestas importantes que han logrado éxito, se basa, y el intercambio de jeringuillas es un modelo de reducción de daño muy efectivo, que produce miles de cosas importantes, y sin embargo nosotros estamos ahí en lo que podría describirse como la historia entre lo imposible y un milagro. Estamos sobreviviendo prácticamente con un empleado. Los modelos de reducción de daño para los estudiantes de la Escuela de Salud Pública tienen que ir acompañados de un continuo de cuidado. Ninguna medida salubrista es de una sola vez. Tiene que ir creciendo y tiene que ir modificándose. Y es terrible que en Puerto Rico hayamos empezado con tanto éxito probado, porque fuimos el único lugar en todos los Estados Unidos y territorios donde se hizo un estudio controlado, doble ciego. Lo hizo el doctor Héctor Colón, muy reconocido, donde se pudo probar a la saciedad que el éxito del modelo. Pues ahora nosotros estemos ya casi rayando en la ineficacia, porque básicamente lo que nos queda es repartir jeringuillas, ¿no? Una cosa, senadora, nosotros pusimos la máquina de expendio de jeringuillas, la única máquina que hay prácticamente en todo el hemisferio, desde Canadá hasta acá, ¿no? ¿En Bayamón? No, está en San Juan, en Atorrey. Esa máquina inicialmente, si es que la gente no cree lo que es reducción de daño, cómo modifica conducta, esa máquina inicialmente se comenzó con unos tokens. Los trabajadores de alcance se movían hacia las comunidades, repartían los tokens y las personas regresaban, y de acuerdo al color del token nosotros sabíamos de qué comunidad empezaban a regresar hasta un punto, y sabíamos que estaban haciendo un esfuerzo grande por asumir responsabilidad en su propio proceso.
Esa máquina hoy en día, porque se dejó sin dinero, se mantiene ella misma, porque ahora en vez de tokens tiene valor, cuesta una peseta. Y sin embargo la máquina, los mismos usuarios la mantienen. Ninguno permite que la roben o que la vandalicen. La máquina se vacía, o sea que la gente está prefiriendo caminar desde el guano, desde cantera, desde sitios lejos, hasta la máquina, con tal de utilizar una jeringuilla limpia y no contagiarse o contagiar a otras personas. La máquina se paga sola. Todos los modelos salubristas llegan a tener un control tan excelente de la comunidad que finalmente son costo efectivos. Quizás no sean espectaculares para el político de turno, pero la realidad es que al final del día resultan ser lo más importante porque tienen trascendencia, porque se adosan por el grado de pertinencia que tienen y el respeto al entorno, se adosan a la comunidad. Muchas gracias. Solo me queda pedirle al senador Pereira que como parte de la mayoría ejerza sus buenos oficios, porque todos apreciamos al doctor Vargas Vidot de Iniciativa Comunitaria, pero el sentimiento ni paga por las jeringuillas ni paga por la nómina. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues si usted se une al esfuerzo con su poder de persuasión, muy bien, pues ese es el compromiso. Muchas gracias por su comparecencia. Bueno, el Colegio de Trabajadores Sociales, en la persona del señor Marcelino Yola, por favor. Sí, buenas tardes, y para hacer una aclaración, no estoy representando al Colegio de Trabajadores Sociales, sino a la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, capítulo de Puerto Rico, y a su presidente, el señor Manuel Ortiz. Muy bien. Como todos los demás deponentes, también quiero hacer una pequeña introducción antes de comenzar la ponencia nuestra. Claro. Cuando vi que iba transcurriendo el tiempo sentado esperando, y me pregunté en varias ocasiones, ¿yo habré leído el mismo proyecto? Y después también me preguntaba, ¿por qué tengo que ser el último de la mañana si yo llegué primero? Bueno, pero de eso los trabajadores sociales estamos acostumbrados. Esta mañana se habló de muchos estudios científicos, de un valor extraordinario, que los conocemos, pero creo que hay que hacer en este momento justicia a nuestra profesión. La pobreza, la delincuencia, la criminalidad, la adicción, la salud mental, el abuso contra los niños, maltrato, violencia de género, violencia intrafamiliar, la cargamos en los hombros los trabajadores y las trabajadoras sociales en Puerto Rico. Más que psiquiatras, más que psicólogos, la atención a los problemas de esa naturaleza radica en nosotros. ¿Por qué lo traigo? Porque también se hacía una analogía de un barco, de un crucero o de un carguero que venía contaminado con sustancias nocivas y le preocupaba a uno de los deponentes, a nosotros también. Pero a los trabajadores sociales nos preocupa también grandemente hacia dónde se dirige el barco, a cuál bahía se va a llegar, si a una de un calado profundo o una de un calado muy llanito, porque ahí es donde se rompe el casco y ahí es donde se daña. Y me parece que por ahí es que la cuestión de la despenalización va. Y haciendo esa aclaración, permítame primero saludarlo oficialmente, honorable senador Pereira, presidente de esta comisión, y a la senadora María de Lourdes Santiago. Saludos. Gracias por quedarse aquí y gracias por escucharnos. Decía que represento al señor Manuel Ortiz, presidente
del capítulo de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, capítulo de Puerto Rico. Esta organización tiene su base en Washington, D.C., es la organización de trabajadores sociales más grande del mundo, con capítulos obviamente en todos los Estados Unidos, en Europa, Guam, Islas Vírgenes, Israel y Puerto Rico. El capítulo de Puerto Rico se estableció en el 1950. Es su propósito primordial el velar por el desarrollo profesional de su membresía para maximizar su potencial profesional y que a su vez redunde en servicios de calidad a los que lo requieren. Con ese propósito se inserta en el quehacer político para que se establezcan, revisen, modifiquen o eliminen políticas públicas de alguna forma impacten la equidad, el bienestar, la justicia social de este pueblo. Por esta razón es que nos damos a la tarea de analizar el proyecto de Senado 517 que enuncia para enmendar el artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley número 4 del 23 de junio del 71, según enmendada, a fines de enmendar sus disposiciones en torno a la posesión de marihuana. En la exposición de motivos se arguye como razón para enmendar el artículo 404 de la Ley 4 del 71 lo siguiente: debe ser evaluada en el contexto de las tendencias internacionales dirigidas a despenalizar el consumo de determinadas sustancias en cantidades reguladas. Es una medida para combatir la actividad criminal relacionada con estas. No implica la legalización de las sustancias controladas y pretende desligar los problemas de la drogadependencia y consumo de enfoque punitivo. Eximir a los consumidores de droga de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales por la simple posesión de marihuana. Antes de proceder a comentar esta pieza legislativa, permítanos señalar algunos conceptos o paradigmas de nuestra sociedad actual. La concepción e internalización del castigo, lo punitivo, como medida disciplinaria. Por esto ha sido y sigue siendo difícil erradicar el maltrato de menores, especialmente el físico. Esta concepción se ha ido afincando en la psiquis colectiva de nuestra sociedad. Exigimos castigo para todo aquel o aquella que viole una norma social, ley, reglamento y lo que sea. Es común escuchar que le caiga todo el peso de la ley, que lo metan preso y boten la llave. En el artículo 2, Carta de Derechos, sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, se expresa tácitamente la no existencia de la pena de muerte. Sin embargo, es conocido de los esfuerzos gubernamentales y de algún sector de la sociedad civil por imponer esta. La gente pide pena de muerte. ¿Qué buscamos? Castigo. Otro ejemplo de lo que ilustramos son las violaciones al artículo 4, sección 19, que denunciaron los confinados y que se tradujo en el famoso caso Morales Feliciano, civil número 79-4. Las secuelas de estas violaciones fueron 33 años de litigio y sobre 250 millones en multas al Estado Libre Asociado. Esta percepción del castigo como el método de aceptación general para atender problemáticas sociales nos lleva a visualizar cualquier intento de despenalizar como algo equívoco. El desconocimiento y la falta de educación en relación al uso, abuso y dependencia de sustancias controladas es otra de esas cosas que nos está llevando por el camino de la tortura. Las misconcepciones, actitudes hostiles y punitivas, el desconocimiento y la falta de educación en relación al uso y abuso de sustancias controladas y cómo manejar esto ha agravado la tensión de este fenómeno social. A esto añadimos una política pública enmarcada en el castigo y criminalización de estas conductas. Esta visión, la ignorancia, ha sido denunciada por nuestros comediantes. Recordemos a don Pachango, encarnado por Manuel Sunshine Logroño, escandalizado porque su hijo se inyectaba marihuana y ante su sorpresa de cómo era posible, según don Pachango, que tanta gente cupiera en un punto. Otras misconcepciones son la demonización del mundo de la droga, considerar como vicio, no enfermedad, el consumo de drogas, asociar el uso y consumo de drogas con la actividad criminal, el deambulismo y padecer enfermedad mental. El uso y consumo y dependencia de sustancias controladas por libre selección con la capacidad de tener este patrón a discreción y en cualquier momento. Identificar los participantes por género, nivel socioeconómico y lugar de residencia.
Tiene un comportamiento cultural, la gente dice con mucho orgullo, mi valía como persona radica en mi buena conducta y no haber pisado nunca un tribunal. La convicción que nunca seré parte de este fenómeno social. La convicción de que los usuarios, consumidores y los adictos son el producto de padres, madres y otros familiares irresponsables en el proceso de crianza de estos. La resistencia al cambio y el no querer salir de la zona de confort. Y peor aún, el uso del desconocimiento y mitos relacionados a las drogas sin base científica por parte de los políticos o aspirantes para ganar adeptos. Reconocemos que la Ley 4 tiene 42 años en vigor y que la investigación científica, especialmente la neurociencia, ha aportado conocimientos en relación al consumo de la marihuana en diferentes dosis. Que ésta tiene, como toda legislación, que atemperarse a tono con el momento social que se vive y al aporte del conocimiento científico. También reconocemos que desde los inicios de la puesta en vigor de la Ley 4 no guarda proporción alguna con las violaciones al uso de la marihuana en pequeñas cantidades y la sanción o castigo impuesta. Peor aún, las consecuencias, el costo social y el impacto en la vida social futura del convicto por el artículo 404 de la Ley 4 de 71, especialmente posesión de una cantidad mínima de marihuana, marca a este y a su familia para siempre. Sin embargo, en la cultura anglosajona, el expresidente George Bush aceptó públicamente el uso de marihuana y la sociedad americana lo entendió como cosas de jóvenes. Tampoco podemos despachar el asunto como la simple posesión de marihuana. Estamos de acuerdo que hay que descriminalizar esta actividad, pero tenemos que tomar estas otras medidas preventivas de carácter saludista, tanto para el consumidor como para otras personas menores y adultas en su entorno. El uso de sustancias controladas y el problema de la adicción en Puerto Rico está tan fuera de control que tenemos que ser muy cautelosos, pero sin detenernos en la atención de este. Entendemos que el primer paso en la dirección correcta es cambiar el enfoque punitivo criminal existente por uno salubrista. Recomendamos que en el artículo 1, inciso A, líneas 7 y 8 de la página 2 del proyecto, siguiendo la línea 1 de la página 3, se añada lo siguiente: no obstante, él o la policía interventora referirá el boleto de intervención a la unidad de adultos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contradicción para que reciba orientación sobre el uso de marihuana, manejo responsable de esta, uso de marihuana y la crianza de niños y niñas menores, y cualquier otro servicio que se entienda requiera la persona referida. Esta agencia a su vez podría referir a estos y a estas a una clínica, programa, institución u oficina público o privada y a profesionales de la conducta humana, trabajador social, psicólogo o psiquiatra, especializados y certificados en el área de sustancias controladas. Estos profesionales proveerán los mismos servicios y certifique, al igual que AMSCA, si la persona sujeto de la intervención es o no drogodependiente. Esta certificación se enviará a AMSCA. De ser negativa la certificación, todos los documentos se le entregarán a la persona objeto de la intervención. De ser positiva, se le proveerán servicios como un recipiendario de servicios de salud y no desde la perspectiva criminal. Si logramos transformar este cambio de visión, estaremos atendiendo la conducta manifiesta, evaluando su alcance en el ejecutante de la misma y proveyéndole servicios rehabilitativos si fuera necesario. Estaríamos, a diferencia del enfoque punitivo criminal, incluyendo a la familia en el proceso de servicios rehabilitativos. Estaríamos creando un desvío en la política pública de una punitiva criminalizada a una salubrista. También estaríamos atendiendo este fenómeno social sin destruir ni estigmatizar la vida futura de él o los sujetos de intervención y su familia. Estaríamos eliminando o disminuyendo el clandestinaje del mercado de la marihuana. Estaríamos disminuyendo la población correccional y los gastos que esto implica. Estaríamos iniciando un pase de avance en combatir la violencia institucional enmarcada en el castigo como medio para atender conductas y situaciones sociales. Y en última instancia, para aquellos y aquellas ciudadanos con profundas convicciones cristianas, al cambiar hacia un enfoque salubrista, se imparte una actitud más humana, compasiva y generosa a la atención de situaciones y fenómenos sociales. Quedan interrogantes que satisfacer a lo siguiente, que ya lo han traído otras personas: implicaciones en un proceso de custodia de menores, implicaciones en un proceso de adopción, implicaciones en la contratación para el servicio de menores y adultos
en una facilidad correctiva y de rehabilitación. Implicaciones para la contratación en el sistema de justicia de Puerto Rico. Implicaciones para la contratación en el sistema educativo. Implicaciones para la contratación en el sistema de salud de Puerto Rico. Y en implicaciones en el mundo del trabajo en general. Se recomienda hacer un estudio de las leyes que se impactarían con la aprobación de este proyecto, tal y como la Ley 246 del 2011, leyes de administración de personal y etcétera. Por otro lado, se sugiere atender la estructura administrativa para operacionalizar este nuevo modelo de intervención. La NASU, por sus siglas en inglés, apoya el PDRS 517 con las enmiendas sometidas y lo sometemos ante la consideración de ustedes. Antes de que pasemos a las preguntas, quería aclarar también que nosotros tenemos una gran ventaja respecto a los científicos que esta mañana se han presentado en términos de muchos estudios que son muy válidos, y es que nosotros vivimos con él, la persona que tiene el problema. O sea, nosotros no vamos ni con guantes, ni con mascarilla, ni con bata, ni con aire acondicionado, ni con seguridad, ni con una oficina. Nosotros vamos al barrio, a la barriada, al residencial, al condominio, vamos solos. Chencha llora sobre nuestros hombros cuando el hijo lo meten preso. El muchacho que lo meten preso lo atendemos, al padre, a la madre, a la abuela, al vecino, y recibimos la gran frustración muchas veces cuando vamos a los tribunales diciendo, mire, este muchacho lo que hizo fue que se esfumó un cigarrillo como cualquier Juan Bobo por ahí, porque presión de grupo, y escuchamos una sentencia de 3 años, pierde la beca, pierde el empleo, pierde su familia. Los niños se convierten en el hijo del tecato, en la escuela, en la comunidad es el tecato. Y realmente es tan frustrante cuando estas cosas ocurren, que aquí la forma más fácil y sin esperar mucho tiempo para descriminalizar es sacar del escenario del sistema criminal la atención a cualquier tipo de sustancia controlada, en este caso en particular la marihuana. Si realmente queremos empezar, lo más básico sería cambie de escenario. No es a justicia, ni el sistema de justicia criminal al que le compete este asunto. Si yo necesito comprar comida, no voy a la farmacia. Algunas venden hasta lo que falta es que venda licores, pero yo no voy a comprar un par de zapatos a un puesto de gasolina. Yo creo que nos equivocamos hace mucho tiempo a dónde debimos haber colocado la situación. Nosotros los trabajadores sociales tenemos la experiencia de día a día, de atender ese dolor humano y ver cómo se destruyen familias enteras y uno sentirse tan impotente, tan como parte inclusive algunas veces culpable de que estoy permitiendo que esto ocurra por no tener la valentía que quizás de levantar mi voz y enfrentarme pues a un sistema que se ha caracterizado por demasiado una convicción del castigo y ser punitivo, ya nos asfixia y después queremos terminar y acabar con el maltrato de menores si es que nosotros lo auspiciamos, lo engordamos, lo hacemos cualquier cosa por tal de mantener el castigo. Gracias. Senadora Santiago. Muchísimas gracias por su presentación. Yo quisiera solo puntualizar algo en cuanto a la enmienda que usted propone, y no sabemos qué forma tomará finalmente la medida que baje a consideración del Senado, pero sobre la referencia a AMSCA y cómo enmarcarlo dentro de la realidad. AMSCA está prácticamente desintegrado. Esta semana, por ejemplo, el Centro de Salud Mental de San Patricio va a estar despidiendo a las personas que proveen servicios por contrato y recurre cada vez más a servicios de privatizadoras como APS, que no dan servicios de rehabilitación. Eso es otra cosa, eso es un negocio que creo que es importante puntualizar la necesidad de que esos servicios que hoy AMSCA le está delegando a alguien que se dedica a hacer dinero con la salud mental, tienen que ser provistos de la forma integral que se propone en su enmienda. Solo quería puntualizar eso. Yo comparto con usted su preocupación, senadora, pero tenemos la fe de que cuando se mire sobre la atención de este problema, tenemos que mirar también esas otras cosas. O sea,
dónde estamos poniendo las prioridades y dónde estamos poniendo los recursos del Estado, cuál es la responsabilidad del Estado. Si cambiamos de escenario, habrá sobrante de dinero en algunas otras agencias que podríamos transferir. Y yo creo que ya también es tiempo de que el AMSCA se convierta de nuevo en un departamento y no sea como un negocito, o sea, una oficina adscrita al Departamento de Salud aislado. Deberían ser dos instituciones, lo fueron en una ocasión, a pesar de que pues tuvo muchos problemas porque quizás el enfoque seguía siendo punitivo. Y recuerdo a un senador que fallecido, que era Juan Ortiz, que decía que no le podemos seguir pagando a un departamento para que funcione y sin embargo la población de adictos siga creciendo. O sea, obviamente en referencia de que no éramos efectivos, pero yo creo que han sido los enfoques. O sea, que uno da servicio de rehabilitación, pero tiene encima un enfoque punitivo. Y entonces, ¿cómo me zafo de eso para que la persona entienda? O sea, ya usted me destruyó. Yo, afortunadamente, tuve el privilegio como trabajador social de trabajar en todos los componentes del sistema de justicia criminal. Y usted veía seres humanos y yo decía, ¿por qué este ser humano, por qué esta persona está aquí? ¿Por qué está aquí? Porque fue muy pobre, no tuvo una defensa adecuada, porque hay una legislación que había que cumplir, que se destruyó. Y una vez usted entra, y eso es algo que uno aprende, una vez usted entra a la cárcel por vez primera, no le teme volver a la segunda, a la tercera, porque los seres humanos tenemos un componente y es que nosotros somos gregarios y nos adaptamos. Usted me destruyó, me mandó allí, pues ya la cárcel es parte quizás de mi vida y no lo veo como algo tan monstruoso, sino pues eso me tocó y entonces llegamos como a aceptarlo. Pero AMSCA habría que reforzarlo. Y el hecho de que no tenga fondos no le exime de su responsabilidad ministerial ni al Estado cuando reparta su dinero. Tiene que hacer su función. Si la crearon, tiene que cumplir su función y de eso nos tendríamos que obligar todos nosotros, inclusive en este momento el senador Pereira, que quiere, y lo felicito por ser valiente. Aún eso uno piensa, quizás Pereira nació fuera de época y está actuando en una época donde somos tan conservadores que ver a alguien que saluda pues de otra forma nos asusta. Los que vivimos lo que somos del boom de los años 40 hacia acá, pues sabemos cuando la Universidad de Puerto Rico, yo fui estudiante cuando las mujeres no podían entrar, las turistas, ni las estudiantes menos, pero las turistas no podían entrar en pantalones a ver el museo ni la torre de la universidad. Eso era pecado, ¿verdad? El hombre que se le ocurriera ponerse una pantalla en aquella época, lo linchaban en la plaza pública, o usar ropa de colores con estampado. Hoy es como hablamos hasta del metrosexual y lo aceptamos. O sea, lentamente esto va a tomar tiempo, pero la gente va a entender eventualmente, porque hasta el día que nos toque, y el día menos pensado nos toca. Gracias. Eso es verdad. Al igual que el comentario que se le hizo al doctor Vargas Vidot, o que le hice al doctor Vargas Vidot, a mí me parece la sugerencia de añadirle al agente interventor que lo refiera a AMSCA como una muy buena, y vamos a considerarlo con muy favorablemente en el proceso de fortalecer la pieza legislativa. De otra nota, pues siento mucho en verdad que se tomara tanto tiempo y que usted sé que llegó primero, pero yo pues quería escucharlo y para que el expediente esté completo. El señor Oyola y yo trabajamos juntos en corrección, así que cuando habla de prisiones, yo sé que él sabe cómo es la vida allí, porque trabajar con confinados no es exactamente fácil. ¿Usted tiene alguna otra cosa, senadora? Pues nos toca a usted y a mí decidir a qué hora nos
organizamos. ¿Serían las 2 convenientes para usted? Porque es la 1. Ah, bueno. Pues queda usted excusado y vamos a... Muchas gracias y gracias por invitarnos. Gracias por venir. Vamos a resumir los trabajos de la comisión a las 2 de la tarde.